unas rutas de mecanismos de infertilidad o de mecanismos de alteración de la enfermedad, que no son los mismos que los que tiene el dolor, probablemente es que cuando se está tratando a esta paciente, lo que se está haciendo es suprimir su capacidad de fertilidad. Es decir, estamos dándole tratamientos médicos para curar una fertilidad a una mujer en los años en los que es más fértil. De manera que los tratamientos, a mi juicio, los tratamientos médicos no deberían de utilizarse en pacientes infértiles que no tienen dolor o no tienen otro problema asociado. La combinación de los tratamientos médicos y quirúrgicos son igual de decepcionantes. Nadie ha demostrado que el tratamiento quirúrgico antes o después de la cirugía, con mayor o menor duración, haya beneficiado a alguna paciente. En cuanto a las técnicas de reproducción menos complejas, como es la inseminación, es decir, un varón normal que da una muestra para preparar sus espermatozoides y se transfieren esos espermatozoides al interior de la cavidad uterina, la verdad es que los datos han sido relevantes. Las mujeres tratadas tienen una tasa de embarazo mayor que las no tratadas en mujeres con endometriosis. Si bien es verdad que lo que estamos haciendo, como les dije al principio, es aumentar la probabilidad de fecundación por mes y acercarla más al comportamiento de una mujer sin endometriosis. Las técnicas de reproducción asistida se han demostrado en la actualidad como las técnicas que tienen unos mejores resultados. Pero esto es un asunto hoy en día muy controvertido. Hay un titular de una revista norteamericana de hace tan solo 2 meses en el que decía que la cirugía había muerto, la cirugía de la reproducción en las mujeres con endometriosis había muerto y que lo único que nos quedaba era escribir su epitafio. Y se argumentaba que las técnicas de reproducción asistida han sido las que mejor rendimiento están dando y las que dan una mayor tasa de fecundación con mayor rapidez. Esto no es cierto. No es cierto porque es difícil comparar los trabajos entre cirujanos. Los cirujanos que tienen mejores resultados aún siguen teniendo tasas a lo largo de 6 meses mayores que las que se obtienen con fecundación in vitro. Lo segundo es que hay un tema muy bastardo en el asunto de la cirugía, porque hoy en día la reproducción asistida se ha convertido en un asunto de negocio, un negocio inquietantemente lucrativo. Y además con una tecnología que es fácil de aprender por cualquier ginecólogo. Prácticamente en 6 meses un ginecólogo puede realizar una técnica de reproducción asistida, peor o mejor, con tasas de embarazo en torno al 30%. Sin embargo, lo cierto y verdad es que otro asunto que está contaminando nuestro conocimiento de la cirugía frente a la reproducción asistida es que las compañías de seguro pagan muy poco dinero cuando se opera. Es decir, hay una presión en el cirujano para no desarrollar cirugía, digamos, compleja de la endometriosis por el tiempo de duración del quirófano, porque la laparoscopia es una técnica clara, porque no está claro el seguimiento de la paciente. Es decir, que cuando les digan que la reproducción asistida es el único medio, eso no es cierto. Tendrán ustedes que tener un asesoramiento por un técnico que les diga qué va a beneficiarlas y en qué momento y para qué fin. La reproducción asistida arroja luz en ciertos aspectos de la infertilidad. La mayoría de los centros de reproducción hablan de los problemas relacionados con la respuesta folicular, el bajo desarrollo embrionario o la implantación. Pero ¿qué hay de verdad en todo esto? Pues la verdad es que todo esto es mentira, porque hasta ahora nadie ha podido demostrar que ninguno de estos mecanismos etiológicos relacionados con la endometriosis sean ciertos. Lo que sí es verdad, ya lo han dicho algunos ponentes antes de esta charla, que el asunto crítico en las mujeres con endometriosis es individualizar al paciente. Hay 2 grupos muy claros, que son las mujeres de menos de 35 años y las mujeres de 35 años. En estas mujeres hay que preguntarle cuál es su reserva ovárica, qué tipo de cirugías, qué es lo que pretenden, qué tipo de endometriosis, cómo fueron operadas, qué tipo de protocolos hay que asignarle, qué tipo de cirugía es la más conveniente. En cuanto a lo que les comentaba antes, que nadie ha conseguido demostrar si realmente alguno de los mecanismos etiológicos relacionados con la endometriosis e infertilidad han demostrado ser cierto, pues la verdad es que nosotros, por ejemplo, desarrollamos este trabajo hace años ya, en el que comparábamos úteros de mujeres con y sin endometriosis y donantes de óvulos con y sin endometriosis. Estos 2 grupos se mezclaron entre sí, de forma que óvulos de mujeres con endometriosis fecundados fueron a úteros de mujeres con y sin,
y óvulos de mujeres sin endometriosis fueron a úteros con y sin. Intentábamos ver si existía alguna alteración del desarrollo embrionario y, en segundo lugar, si había alguna alteración en la tasa de implantación. La verdad es que no hubo diferencias entre los grupos. Cuando los óvulos se recuperan apropiadamente, el laboratorio funciona y las pacientes se tratan también adecuadamente para recibir embriones, las tasas de embarazo prácticamente no cambian. Por otro lado, existe también el tema muy controvertido de si los quistes de ovario en la endometriosis alteran o no. La respuesta es que hasta ahora nadie lo ha demostrado. Hay muchos trabajos que dicen que sí, que no, que mejoran, que no. Probablemente estamos delante de una sobresimplificación del problema del quiste endometriósico. No todos los quistes son iguales, no todos se comportan igual. Hay que estudiar claramente de qué quiste estamos hablando, en qué lugar y con qué tipo de paciente. Hasta la fecha, lo único que parece relevante es que la técnica de recuperación ovocitaria, es decir, que cuando se recupere el óvulo de una mujer, se recupere sin tejido del endometrioma, porque ese tejido aparentemente desarrolla algunos mecanismos que aceleran el suicidio celular del óvulo y da embriones de menor calidad. ¿Cuál es el problema de esto? Que encarece mucho el procedimiento de reproducción asistida. En cuanto a... he hablado antes, después de la endometriosis, antes tampoco mejora la extirpación de los quistes. De forma que, en resumen, digamos que el tratamiento de la infertilidad asociada a la endometriosis aún es un tema discutible y es un tema que es un reto para los clínicos. Debemos de tener en cuenta en estas mujeres todos los aspectos alrededor de ellas y debemos crear un plan de tratamiento individualizado para estas pacientes. Las mujeres que tienen una permeabilidad ovárica, si su trompa funciona, debemos de esperar, aunque hay que analizarlas pronto. Es decir, las pacientes con endometriosis son pacientes que deben de entrar en las unidades de reproducción con urgencia para descartar otros problemas asociados que obliguen a las técnicas de reproducción asistida. La cirugía parece que es útil, pero es útil en las manos de cirujanos muy expertos. Y digamos que de estos puntos que ya les he comentado, los asuntos de reproducción, probablemente para mí de estas tres conclusiones la más importante es que los residentes de obstetricia y ginecología necesitan entrenamientos muy sofisticados en este tipo de enfermedades. Bueno, el futuro está abierto para el desarrollo de estas unidades de excelencia, pero que probablemente implicarán a muchos expertos, no solamente en ginecología y en cirugía, sino expertos de otras áreas desde la biología a la ingeniería. Gracias. Gracias, doctor Navarro, por su aportación y por ceñirse también al tiempo. Y ahora tendríamos que dar paso a don Fernando Forja, que acaba de salir ahora mismo, porque creo que ha recibido una llamada de teléfono, así que mientras que entran, si le queréis hacer alguna pregunta al doctor Navarro, creo que puede ser el momento ahora para ajustarnos a los plazos establecidos. ¿Alguien quiere realizar algún tipo de pregunta, alguna duda, alguna cuestión? Sí, el profesor Blas Hervía. Me ha dejado muy claro que se necesita una gran cantidad de profesionales que estén implicados en el acto, sobre todo en aquellas pacientes lo que pretende es una endometriosis, curarse la endometriosis y quedarse embarazada. Resulta como en cualquier unidad que nosotros montemos. Nosotros montamos una unidad, por ejemplo, de incontinencia urinaria y resulta que una persona le hace el estudio urodinámico, otra persona le hace la ecografía, otra persona la examina y otra persona la opera. No hay un criterio
aunque pueda haber un criterio unánime